Hola, explorador. Te estaba esperando. Sabía que ibas a volver. Un domingo de mayo por la mañana, con las primeras luces filtrándose por la ventana, su esposa lo encontró desplomado sobre el teclado. El aire del estudio estaba cargado de una quietud melancólica. Las partituras esparcidas por el suelo. Había partido plácidamente, acunado en los brazos del piano, en serenidad y agradecimiento. Se llevaron a David. Sara, su esposa, en un dolor profundo que sintió como el fin del mundo, recogió los papeles del suelo como un autómata. Guardó la pila de hojas en una carpeta sin prestar atención y se olvidó de ella. Pasaron las semanas. El luto se calcificó y un día, un impulso inexplicable la llevó a la estantería y antes de que pudiera darse cuenta tenía la carpeta de partituras en las manos. Sin saber de música, solo sentía el orden que su corazón necesitaba. Con las partituras ahora ordenadas por instinto, decidió llevarla a la orquesta. El director, con las manos temblorosas, emocionado al escuchar la historia de los últimos días de David, colocó las partituras en el atril. Su mirada se congeló en la primera hoja. Durante unos minutos que parecieron eras, no pronunció palabra, siquiera alteró la expresión de su cara. Al cabo de un rato, sus ojos se abrieron de par en par y a continuación se humedecieron. Lo que tenía delante no era una partitura, era un mapa a los bordes de la realidad, y la música, la única ruta para navegarlo. Esto es bueno, dijo el director, con la voz ahogada por la emoción. Muy bueno. El viejo teatro del conservatorio, donde el eco de tantas melodías del pasado habían resonado, estaba casi vacío. Era un homenaje íntimo. Los miembros de la orquesta, durante la manifestación de los compases, advirtieron que el caos se disolvía. La música adquiría una estructura, un orden bello y honesto que resonaba en cada rincón de la sala. Los músicos sintieron una vibración en el pecho, un eco familiar. Era la misma que el centinela había emitido un par de años antes. La pieza no era una obra de arte, era una llave metafórica que abría algo en la conciencia de todos los presentes. Lo que nadie en el viejo conservatorio advirtió era que un joven estudiante de primer curso había grabado la actuación convencido de que había algo especial que no podía expresarse con palabras. Lo publicó en sus redes sociales y casi instantáneamente se propagó como un virus de conciencia. Se filtró por las grietas del sistema y deslizándose de dispositivo en dispositivo se propagó rápidamente. Las redes, que se habían convertido en herramientas de división, ahora respondía a su propósito original. El asalto a la mente termitero no fue un estallido de sangre, sino un temblor de conciencias. El acontecimiento no estaba previsto, no en esta línea temporal. Un elemento disruptivo había interferido. Conforme la gente escuchaba la pieza, al alzar la vista se daba cuenta de que todo a su alrededor era un decorado hecho a medida. Sus rutinas, costumbres, gustos, la música, literatura, la pintura, la política, el entretenimiento, todo estaba diseñado para dar apariencia de libertad, pero era un artificio. La convulsión fue generalizada. Acabábamos de descubrir lo infelices que éramos. Esto no debería estar pasando. Y en apenas unos días,
el colapso se desencadenó gradualmente. Los políticos hablaban solos, las campañas publicitarias a paredes vacías. La gente ya no buscaba el entretenimiento pasivo, ahora ansiaba la experiencia genuina. Volver a experimentar aquella melodía, como cuando de muy joven escuchaban su canción favorita por primera vez. Miles de mentes se activaron, salieron del letargo y cada uno, de la mejor manera que podía a través de las innumerables disciplinas artísticas, comenzaron personales procesos creativos. Mientras el viejo mundo se desprendía en silencio de algoritmos y bots de control, el nuevo nacía en disonancia perfecta. En los barrios, los vecinos, ahora con los ojos abiertos, se veían por primera vez. La gente que había vivido durante años en apartamentos contiguos, sin dirigirse la palabra, salía a las calles para sentirse acompañados. Empezaron a interesarse los unos por los otros. Compartían sus pequeñas aportaciones de crítica y arte. La cultura, antes solo un producto, floreció en los rincones más inesperados como motor evolutivo. La élite, en sus torres de cristal, observó el colapso con una mezcla de pánico y desprecio. Lanzaron un contraataque, una guerra invisible librada en el plano digital. Intentaron reconfigurar la red para sofocar la disidencia, inundándola con una nueva ola de contenido artificial, una capa más convincente, una versión artificial de la verdad. Ejércitos de bots atacaron los perfiles de los usuarios, ávidos de abrirse a sus sentimientos más puros. La misión, hacerse pasar por personas reales, inyectando comentarios venenosos en las publicaciones para desincentivar desde el insulto y el menosprecio. Sin embargo, era demasiado tarde. La gente ya había despertado. La resonancia de David había sido tan poderosa que había cambiado los receptores internos de la humanidad. Los años que siguieron fueron una coexistencia incómoda hasta que estalló el escándalo de la empresa Dreamforge, una plataforma digital especializada en experiencias oníricas a la carta a usuarios como forma de entretenimiento en el año 2035. La gente, ahora dueña de su alma, se sintió ultraconsciente. Sin gritos, sin violencia, las personas simplemente dejaron de obedecer al absurdo, al ego. Las últimas fábricas con contenido dirigido se detuvieron. Los últimos bastiones de servidores para el control se apagaron. La élite quedó aislada, con un imperio que ya no gobernaba. Los que estamos aquí, ya no experimentamos el tiempo como el resto. La creatividad genuina había vencido. El artificio perezoso de consumo rápido se repudió. La pieza de David había hecho más que despertar a la gente. Les había dado la valentía de ser ellos mismos. El Ixun Dracones en el mapa de la humanidad había sido cruzado y las criaturas monstruosas en el borde no eran dragones, sino un ejército de máquinas vomitadoras de chatarra subversiva. El esfuerzo, la empatía, el respeto, la creatividad y su capacidad de crítica empezaban a imponerse. Y ahora estábamos listos para un viaje hacia las estrellas, un viaje para poder procesar el mensaje del Éter Lumina en su versión completa. Se había cumplido la misión, la línea temporal del presente alterado, y quizás se evitara la infame calamidad del año 2900.